La selva vietnamita se cernía sobre mí, una marea de vegetación impenetrable y un sinfín de sonidos que parecían surgir de mundos olvidados. Mis botas crujían sobre el suelo húmedo y fangoso mientras avanzaba, siguiendo el sendero marcado por mis superiores. Me llamaban Van Nguyen, un joven soldado con ojos llenos de determinación y la incertidumbre de lo desconocido grabada en el alma. Había sido enviado a esta misión sin saber exactamente qué enfrentaría. Solo me dijeron que era crucial para la seguridad de la región. El sol ardía en el cielo, pero sus rayos apenas se filtraban a través del espeso dosel de hojas. El sudor corría por mi frente, mezclándose con el polvo y el barro. La mochila cargada con provisiones y equipo pesaba como plomo en mis hombros. La jungla parecía no tener fin, una inmensidad verde y exuberante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Después de horas de caminata, el sendero se estrechó y desapareció en la densidad de la selva. Mi brújula se volvía inútil, girando sin cesar. Recordé las advertencias de mis superiores, no te apartes del camino marcado. Pero el sendero se había esfumado, y me encontraba perdido en un mar de árboles y helechos. La noche llegó abruptamente, envolviendo todo en una oscuridad opresiva. Encendí mi linterna y busqué un lugar donde pasar la noche. No había señales de vida animal, ni cantos de aves, ni chirridos de insectos. La selva estaba en calma, como si el propio ecosistema retuviera el aliento. Finalmente, encontré un pequeño claro entre los árboles. Se notaba que allí había habido un campamento, pues había parte del equipo de algún grupo anterior. Desplegué mi tienda de campaña y encendí una fogata. El calor y la luz eran reconfortantes en medio de la negrura de la selva. Me senté junto al fuego, tratando de recordar los motivos de mi misión. La cima, el punto focal de todo este misterio, permanecía en mi mente como un enigma sin resolver. La protección de este lugar tan misterioso llenaba mis pensamientos, al igual que las posibles razones para enviar una persona sola, en lugar de un equipo si era una posición clave. La explicación había sido escueta, era mucho más peligroso enviar a alguien en compañía de otros. No fue una razón que hubiera podido calmar mis nervios. Mientras observaba las llamas danzar, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La noche estaba plagada de susurros y suspiros, como si la selva misma estuviera hablando en un lenguaje desconocido. Los rumores de criaturas emergiendo de la cima me persiguieron, llenando el aire con una tensión palpable. El ruido de una rama crujiente me hizo girar, pero solo encontré la oscuridad acechante. Mis nervios estaban a flor de piel, y el eco de mis propios latidos parecía llenar el claro. Me di cuenta de que estaba solo en un lugar donde la civilización no tenía voz, y la naturaleza mantenía su propio secreto. Así, en aquel claro, bajo el manto de la noche, aguardé el amanecer con la inquietante certeza de que algo oscuro y desconocido me acechaba en la profundidad de la selva vietnamita. La noche se extendía como un manto oscuro sobre la selva, y el claro donde había montado mi campamento parecía estar en el centro de un universo silente y misterioso. De pronto, unos susurros en la jungla se intensificaron, un coro de voces incomprensibles que se entrelazaban en una sinfonía desconcertante. Me acurruqué en mi tienda de campaña, tratando de bloquear los sonidos que penetraban en mi mente. Cada susurro parecía llevar consigo un mensaje oculto, una advertencia o un secreto que mi mente humana no podía descifrar. A medida que la noche avanzaba, la sensación de que algo acechaba en la oscuridad se hizo insoportable. Los ojos de las criaturas,
esos destellos siniestros que había vislumbrado días atrás, parecían estar en todas partes, observándome desde las sombras. Apreté con fuerza el mango de mi cuchillo, tratando de encontrar consuelo en su fría presencia. Intenté recordar las palabras de mis superiores: mantén la calma, mantén la mente clara. Pero en ese lugar, bajo la mirada inquisitiva de la selva, era difícil mantener la compostura. Cerré los ojos y traté de concentrarme en mi respiración, bloqueando los susurros y los ojos que parecían penetrar en mi alma. Las horas pasaron con una lentitud agonizante, y cada minuto parecía una eternidad en aquel claro embrujado. A medida que la noche llegaba a su cenit, los susurros alcanzaron un crescendo ominoso, como una sinfonía de almas perdidas en la bruma de la eternidad. Fue entonces cuando, en la negrura de la selva, un destello de luz surgió entre los árboles. Un resplandor tenue pero constante, como una luna oculta tras un velo de nubes. Mis ojos se fijaron en esa luz, hipnotizados por su presencia en medio de la oscuridad opresiva. El resplandor se acercó lentamente, iluminando el claro con una luz pálida y misteriosa. La figura que emergió de la oscuridad era una sombra difusa, apenas distinguible, pero su presencia llenó el aire con una sensación de antigua malevolencia. Sus ojos, profundos pozos de oscuridad, se posaron en mí con una intensidad que heló mi sangre. Quise gritar, escapar, pero mis piernas se negaron a moverse. El susurro en mi mente se intensificó, transformándose en una voz sibilante que parecía emanar de la propia figura. Palabras desconocidas llenaron el aire, cargadas de un poder que resonó en lo más profundo de mi ser. El encuentro con aquella presencia indescriptible en la oscuridad de la selva marcó un punto de no retorno. Sabía que algo antiguo y oscuro habitaba aquel lugar, algo que iba más allá de mi comprensión humana. Y mientras la figura se desvanecía de regreso a la selva, su risa sibilante se quedó grabada en mi mente, un eco de un mundo más allá del velo de lo conocido. La mañana llegó con la promesa de una breve tregua en la opresiva oscuridad de la selva. Los primeros rayos de sol filtrándose entre las hojas traían consigo una sensación de alivio, como si la luz fuera un escudo contra las sombras que acechaban en la noche. Según mis coordenadas me debía encontrar en la zona que debía custodiar, así que me dispuse a familiarizarme con la zona y a patrullar el perímetro en busca de que el conocimiento de esto redujera el miedo que había pasado esta primera noche. A medida que el día avanzaba, me aventuré más allá del claro en busca de rastros de la senda perdida. Mis pasos resonaban en la jungla, rompiendo el silencio que la envolvía. Pero el eco de mis propios pasos parecía responderme, como si la selva misma estuviera observando cada movimiento. Fue entonces cuando los ojos hicieron su primera aparición. Brillaban entre los árboles, pequeños destellos de luz que parecían seguirme. Los observé con cautela, tratando de discernir alguna forma o contorno, pero eran solo puntos luminosos en la penumbra. Continué mi marcha, sintiendo la presión constante de aquellos ojos invisibles. Se movían a mi alrededor, siempre manteniendo una distancia prudente. Eran como guardianes oscuros de la selva, observando al intruso que había irrumpido en su dominio. A medida que el día daba paso a la noche, los ojos se multiplicaron. Eran ahora docenas, cientos, puntos luminosos que parpadeaban entre los árboles como estrellas fugaces en una noche sin luna. No podía escapar de su mirada, y su presencia se convirtió en una constante inquietante. Intenté comunicarme con ellos, gritando en un intento desesperado de entender su propósito. Pero mi voz se perdió en la densidad de la selva,
absorbida por la vegetación y los susurros que la habitaban. En mi soledad, comencé a preguntarme si estos ojos eran realmente parte de la selva o si eran manifestaciones de algo más oscuro y antiguo. ¿Eran guardianes de la cima, protectores de un secreto olvidado por el tiempo? La incertidumbre me consumía, pero no podía apartar la mirada de aquellos ojos misteriosos. Las noches se convirtieron en un ritual de vigilancia, donde los ojos luminosos parecían cobrar vida propia. Se movían con una cadencia hipnótica, como luciérnagas en una danza macabra. Traté de entender su mensaje, de encontrar algún indicio de su propósito, pero todo lo que obtuve fue el eco de mi propia confusión. Así, cada noche en la selva vietnamita se convirtió en un duelo silencioso entre mis ojos y los ojos que acechaban en la oscuridad. La selva parecía contener un secreto ancestral, y yo era solo un intruso atrapado en su telaraña de misterio y sombras. El día se desvaneció lentamente, cediendo ante la oscura manta de la noche. En ese momento, su presencia se hizo evidente. Emergieron de la cima, criaturas indescriptibles que desafiaban toda lógica y comprensión. Sus formas retorcidas se contorsionaban en el aire, tentáculos serpentinos ondeando en una danza siniestra. Sus ojos, múltiples y brillantes, se fijaron en mí con una intensidad que cortaba a través de la noche. Me quedé petrificado, atrapado en el embrujo de su aparición. Mi mente luchó por encontrar una explicación, pero no había lógica que pudiera justificar su existencia. Eran aberraciones, criaturas nacidas de la pesadilla más profunda. Instintivamente, alcé mi arma y disparé. Los proyectiles se perdieron en el vacío, pasando a través de ellos como humo. Una risa gutural resonó en la noche, un eco de un mundo más allá de mi comprensión. Me sentí como una presa indefensa, una presencia insignificante ante su poder. Con un movimiento coordinado, las criaturas avanzaron. Sus tentáculos se extendieron hacia mí, como garras de sombras dispuestas a arrancar mi alma. Retrocedí, mi corazón martilleando en mi pecho, pero la selva parecía conspirar contra mí, enredando mis pies y bloqueando mi escape. El pánico se apoderó de mí, una sensación de desesperación y claustrofobia que amenazaba con ahogarme. Busqué una salida, una forma de escapar de aquel horror que se cernía sobre mí. Pero la selva parecía cerrarse a mi alrededor, una trampa implacable tejida por fuerzas que iban más allá de mi comprensión. En ese momento perdí el conocimiento. Los días se sucedían monótonos, una repetición interminable de vigilias solitarias y noches llenas de terror. La selva parecía tener una mente propia, una entidad viva que conspiraba en mi contra. Cada paso era un desafío, cada susurro un recordatorio de mi condena. Esa noche, cuando la luna estaba cubierta por un manto de nubes ominosas, las criaturas emergieron nuevamente de la cima. Sus formas grotescas y sus ojos brillantes llenaron el claro con una presencia opresiva. Me aferré a mi arma, sabiendo que era inútil, pero el instinto de supervivencia no conocía razón. Disparé una ráfaga de balas, el sonido atronador resonando en la selva. Pero como antes, las balas pasaron a través de las criaturas como si fueran humo. Intenté correr, desesperado por escapar de aquel horror que se acercaba inexorablemente. Mis piernas tropezaron con raíces y enredaderas, la selva conspirando para mantenerme atrapado en su abrazo. Las criaturas se acercaban, sus tentáculos retorcidos extendiéndose hacia mí. Cerré los ojos, preparándome para el impacto inminente. Sin embargo, el golpe nunca llegó.
Abrí los ojos para encontrarme en un claro diferente, la selva a mi alrededor ahora calmada. Me encontraba ileso, pero el misterio de mi supervivencia solo profundizó mi terror. A partir de ese momento, cada encuentro con las criaturas se convirtió en una lucha desesperada por mantenerme a salvo. Corría, me escondía, luchaba con una ferocidad alimentada por el instinto de supervivencia. Pero siempre, sin importar lo que hiciera, la selva parecía estar en su contra, conspirando para asegurarse de que no pudiera escapar. La lucha se volvió una batalla mental y física, una prueba de resistencia contra fuerzas que iban más allá de mi comprensión. Cada encuentro dejaba marcas en mi cuerpo y en mi mente, pero me negaba a rendirme. La necesidad de vivir, de liberarme de esta pesadilla, se convirtió en mi única motivación. Los días se desvanecieron en semanas, y las semanas en meses interminables. La selva se convirtió en mi prisión, las criaturas en mis carceleros. A veces, en los momentos de silencio, podía sentir sus ojos observándome, esperando el momento en que la selva les diera la señal para atacar. Cada día que pasaba, mi esperanza se desvanecía un poco más. Sabía que estaba condenado, atrapado en un ciclo eterno de terror y desesperación. La selva había reclamado mi alma, y yo era solo un espectro más en su reino oscuro. La desesperación se apoderaba de mí. Cada día era una lucha contra las criaturas y contra la selva misma, que parecía moverse y cambiar a su antojo. Mis fuerzas menguaban, y mis esperanzas de escapar de esta pesadilla se desvanecían como el último destello de luz al atardecer. Fue en una noche especialmente oscura cuando la voz susurró en mi mente una vez más. Era una presencia oscura y seductora que se deslizó en mis pensamientos, ofreciéndome una promesa de protección a cambio de mi alma. En mi desesperación, no lo dudé. Acepté el pacto. En un instante, la selva se calmó. Las criaturas se retiraron, como si hubieran recibido una orden de un poder más allá de mi comprensión. Me encontré de pie en el claro, temblando y exhausto, pero extrañamente ileso. La voz en mi mente se hizo más clara, más definida. Me habló de la antigua alianza que había forjado con las criaturas, de cómo ahora yo era parte de ella. Me convertí en el nuevo custodio de la cima, con el deber de proteger el oscuro secreto que yacía en su interior. A medida que los días pasaban, comencé a comprender mi nuevo papel. Las criaturas ya no me veían como una amenaza, sino como un aliado. Podía moverme por la selva con una libertad que antes me era negada, como si la misma naturaleza me aceptara como uno de los suyos. Sin embargo, también era consciente del precio que había pagado. Mi alma estaba marcada, condenada a un destino incierto en este lugar maldito. Sabía que no podría escapar de la selva, que mi destino estaba ligado a la cima y a las criaturas que emergían de ella. A veces, en los momentos de silencio, podía sentir la presencia de aquel ser oscuro que me había otorgado este poder. Sentía su mirada en lo más profundo de mi alma, una sensación de que siempre estaba observando, evaluando mi lealtad. A medida que el tiempo pasaba, me resigné a mi nuevo papel. Me convertí en el guardián de la cima, un ser atrapado entre dos mundos, en la frontera entre lo humano y lo sobrenatural. Acepté mi destino con una resignación sombría, sabiendo que mi historia se perdería en los susurros de la selva y en los ojos luminosos que observaban en la oscuridad. Los días se volvieron una secuencia monótona de vigilancia y espera. La selva, que una vez fue mi enemiga,
ahora parecía responder a mi presencia con una familiaridad inquietante. Las criaturas emergían de la cima con una regularidad predecible, y yo observaba en silencio, cumpliendo mi papel como el nuevo custodio. A veces, cuando la noche caía y la luna se asomaba entre las hojas, me preguntaba sobre aquel ser oscuro que había sellado nuestro pacto. Sentía su presencia, una sombra en los límites de mi conciencia, una presencia que trascendía lo humano y lo sobrenatural. ¿Qué propósito tenía en todo esto? ¿Qué era lo que buscaba? Mi alma marcada, una cicatriz invisible pero palpable, era un recordatorio constante de mi precio por la supervivencia. Sabía que mi destino estaba sellado, que no había escapatoria de esta selva maldita. Pero también sabía que mientras cumpliera con mi deber, las criaturas no me atacarían. Era una tregua frágil, pero era todo lo que tenía. Los días se deslizaban en semanas y las semanas en meses, y cada amanecer parecía ser una repetición del anterior. La rutina me envolvía como una manta de resignación, y la esperanza de un cambio se desvanecía como el eco de un susurro en la brisa. A veces, cuando la noche estaba especialmente silenciosa, me aventuraba cerca de la cima. Miraba hacia su abismo oscuro, preguntándome sobre los secretos que yacían en sus profundidades. ¿Qué era lo que atraía a esas criaturas desde lo más profundo de la tierra? ¿Qué antigua magia o maldición habitaba allí? La voz en mi mente, la misma que me había ofrecido el pacto, a veces se hacía presente. Hablaba en palabras que no podía comprender completamente, pero su tono resonaba con una solemnidad antigua y profunda. Sentía que era una presencia mucho mayor que yo, un ser que existía mucho antes de mi llegada a esta tierra y que existiría mucho después de mi partida. En los días que pasé allí también comprendí lo sucedido. Había sido enviado como ofrenda, alguien que reemplazase el anterior guardián. Únicamente habían enviado a una persona porque no era necesario que hubiera más, y seguramente otros intentos habían terminado en desastre. Desconocía qué había pasado con el anterior guardián, pero mi destino estaba sellado y mi misión ahora era clara. No estaba seguro si debía proteger al mundo de la cima o a la cima del mundo, pero ahora sabía que ese campamento era mi nuevo hogar. Y así, los días se fundieron en una secuencia interminable de vigilia y espera. Me convertí en una sombra en la selva, un guardián de un secreto que no podía comprender por completo. Sabía que mi historia se perdería en los anales del tiempo, que mi existencia se desvanecería en el tejido de la selva, pero acepté mi destino con una resignación sombría. Soy el custodio de la cima, el precio que pagué por mi supervivencia. Mi alma está marcada, condenada a esta tierra maldita. Y mientras las criaturas sigan emergiendo y la selva siga susurrando sus misterios, estaré aquí, cumpliendo mi deber en la frontera entre lo humano y lo sobrenatural. Mi historia se convierte en un eco en la bruma, una nota fugaz en el eterno coro de la selva vietnamita. Quizá algún día todas mis anotaciones puedan llegar a alguien. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.